Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con la guía gótica y esta vez vamos con fotografía. Y bueno, vamos a hablar de aquellas técnicas o aquellas, digamos, disciplinas que más se pueden acercar a la subcultura gótica. Obviamente no vamos aquí a soltar una historia pues de la fotografía desde sus inicios. Pero vamos a empezar con la fotografía post-mortem. Tampoco es algo que sea como súper novedoso porque tenéis que tener en cuenta que en Egipto, por ejemplo, se momificaba para que conservaran como ciertos rasgos de cuando estaban en vida. Los mayas lo que hacían también era en un jade tallar ciertas máscaras que se parecieran a la persona fallecida. En Europa los nobles y monarcas se hacía la máscara mortuoria. Y ya en la época renacentista y barroca lo que se hacía era hacer retratos post-mortem, que lo que hacían era como mostrar toda la crueldad de la enfermedad de la persona, y también se hacían ciertas máscaras, digamos, con escayola. Con la fotografía post-mortem básicamente lo que quería la gente era pues abandonar esa idea de que todo había acabado y tener como un último recuerdo. Sí es verdad que se usaba de manera bastante común, pero como había, digamos, había tres clases muy claras de utilizar. Una de ellas era simulando vida. Aquí normalmente aparecía con otros familiares y como la fotografía no estaba tan desarrollada como ahora, pues lo que ocurría era que en la fotografía la persona fallecida se veía muy nítida, no tan nítida como el resto de familiares, pues que sí había a lo mejor cierto movimiento que hacía que la fotografía, la persona fallecida, fuera la que saliera mejor. También se hacía el tema de simular que estaban dormidos. Estos normalmente se hacían con niños pequeños. Y había dos formas de hacerlo: o los ponían en una cuna o en un sitio así bien bonito, simulando que el niño estaba dormido, dando la sensación de que dormía plácidamente y en cualquier momento se despertaría, o también los mismos padres se colocaban y mecían al niño mientras hacía la fotografía para que pareciera todo como más natural. Y luego la tercera era no simular nada, simplemente poner al fallecido en el féretro, cubierto pues de flores y demás, y hacerle pues diferentes tipos de fotografías como último recuerdo. También es verdad que luego empezó a avanzar la fotografía y ya se empezó a coger, digamos, que una forma más artística de fotografiar a los difuntos, destacando ciertas partes del cuerpo sobre otras, como para hablar un poco sobre el tema de la muerte. Y también, por lo visto, en América Latina se llamaba angelitos a ciertas fotos que hacían a los niños al morir por la preocupación de que no fueran al cielo o que incluso fueran al purgatorio, descrito en la Divina Comedia de Dante, y entonces hacían un cierto ritual que era coger al bebé y ponerlo sobre una mesa, sobre una cama, con una almohadita blanca, una sábana blanca, los padrinos que tenían que haber sido los padrinos del futuro niño allí también como dándole un poco, velándolo. Y se ve que por lo visto esto era un ritual bastante importante en México, que no sé si seguirá en la actualidad, pero esto se hacía sobre todo por la preocupación de que los niños, que eran seres tan inocentes, no fueran al cielo. Luego vino el expresionismo, donde básicamente aquí lo que se intentaba era a través de la fotografía pudiéramos ver los sentimientos, expresiones, pensamientos y sensaciones de las personas. Aparte de caracterizarse por la expresión de este tipo de sentimientos, también lo hacía porque tenía tonos muy claroscuros y como ciertas manchas. Y sí es verdad que este tipo de fotografía luego lo veríamos mucho en el cine del expresionismo alemán, cuando veíamos las películas y hacían ciertas paradas en cámara. Muchas de esas paradas, de esas imágenes estáticas que están grabando el personaje, nos recordarían muchísimo a lo que era la fotografía, porque al fin de cuentas intentaba buscar lo mismo, ¿no? Que estuvieras como que tuvieras la sensación que estaba teniendo el personaje, si fuera terror, angustia, ansiedad, nerviosismo, cualquier tipo de de sensaciones, aunque también a veces se caracterizaba por la furia y la ira. Como habréis visto por aquí diferentes fotografías, estaréis viendo a lo que me estoy refiriendo. El problema de no poder poneros muchas fotografías del expresionismo básicamente es que, aparte de retratar sentimientos y tal, como que retrataban la dura y cruda realidad que se estaba viviendo en ese momento. Así que obviamente son imágenes fuertes que YouTube no me va a poder permitir, así que he cogido algunas de unas películas que hay, como os digo, esa parada, o algunas que no sean tan fuertes, porque obviamente YouTube eso no lo va a permitir. Y por supuesto pues tenemos que meter como digamos la fotografía oscura, tenebrosa y que te hace sentir incómodo. Uno de sus referentes, Joshua Hoffine, que es un fotógrafo que lo que se encarga es de escenificar como los monstruos de la... Bueno, su saga de fotografías más famosa se trata de escenificar como los monstruos de tu infancia, aquellos que te aterraban. Él asegura que el miedo es como la forma más primitiva
y el sentimiento más puro que tenemos los seres humanos, y que lo bueno es que nunca lo perderemos. No sé yo si verlo como algo bueno. Seth Shiro Anton, que es un fotógrafo que se inspira más bien en aquellas pesadillas aquellas pesadillas más oscuras, tenebrosas y poco comprensibles del ser humano. Es un fotógrafo bastante conocido, es griego y sobre todo, como os digo, es conocido por este tipo de terror. Michal Maku, que es lo que se encarga es de hacer fotografías, que no es fotografía, es como una fotografía, como una mezcla de un collage que hace con una especie de gelatina, pintura, en fin, una nueva técnica que además se llama gelater. Así que aquí él lo que sobre todo hace es, digamos, intentar representar de nuevo la ansiedad, la depresión, digamos como un poco los trastornos mentales de las personas a través de la fotografía. Tenemos a Milla Yanagi, que es una fotógrafa que suele mezclar en sus composiciones ya de por sí terroríficas niñas y ancianos. Dicen que es como una especie de alegoría o una especie de lucha entre la vida y la muerte. Y sí es verdad que ella en su fotografía suele ser un tono triste, lúgubre y siniestro, aunque también bastante singulares. Por otra parte tenemos a Chris Anthony, que es de sueco y que a él le gusta darle a sus fotografías un tono muy victoriano y gótico. Por aquí estáis viendo algunas. También os digo que es el toque que él le da, no quiere decir que todas las fotografías que vayáis a ver os vayan a resultar súper góticas porque estáis acostumbrados pues, a ver a chicas en corsé súper medievales o súper victorianas. No se trata de eso, ¿vale? Se trata no solo de que muchas veces la fotografía en sí se vea tal cual, sino también es el aura, la escenografía, los colores o el movimiento, no movimiento, sino la posición de la fotografía para que nos transmita pues ese tipo de cosas, que es un ambiente gótico, un ambiente victoriano. Y luego por otra parte también tenemos a Luis Acevedo, que también hizo una serie de fotografías también de tono medieval muy bonitas, pero están todas bajo copyright, no os lo puedo enseñar. Si encuentro alguna pues perfecto, pero no he encontrado por ahora ninguna, espero encontrar. La exposición se llama A Batalla. Y bueno, se ha puesto en varios lugares del mundo, por lo visto es preciosa y como os digo, es totalmente medieval. Y por último, una pequeña mención al surrealismo, donde aquí lo bueno es que podemos ver que hay unas fotografías que estéticamente puede que a la gente más normativa no le parezcan preciosas, pero que al fin de cuentas no dejaban de intentar buscar un nuevo concepto donde hubiera una distorsión de la realidad y donde incluso la fotografía, siendo una escena estática, tuviera cierto movimiento y cierta conciencia. Además de intentar crear que cada persona, al ver la fotografía, tuviera pues su propia interpretación. Y de nuevo aquí se ensalzan sentimientos considerados negativos, que no es algo pues que suela como triunfar demasiado. Esto es un pequeño inciso del surrealismo que quería hacer. Y por último, esto como dato así curioso, la fotografía victoriana espiritual, que fue creada por un hombre que se llamaba William Muller, y él lo que hacía era que hacía la fotografía y luego en el negativo ponía otro encima de otra persona, entonces daba la sensación pues de que había como un fantasma en la fotografía. Al final se descubrió su fraude porque claro, utilizaba a personas vivas para hacer este montaje y claro, obviamente se descubrió el pastel. Tenéis que saber que es que este hombre se dedicaba al círculo de espiritismo y todo esto, incluso contaba con una medium para que le diera como más credibilidad a sus fotografías. Pero luego, bueno, aunque el fraude acabó con su carrera totalmente, él se dedicó más o menos a la fotografía, pero él fue conocido por eso. Así que esas fotografías antiguas que veis, que decís que no pueden ser manipuladas y todo esto, pues en su momento se descubrió que sí, por lo menos esa es una de las técnicas. Y como sé que también a los góticos les gustan estas movidas paranormales y tal, a mí la primera, pues quería contaros el caso de este hombre. Ya hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos con esta guía gótica destripando todas las disciplinas artísticas, incluso haciendo, bueno, ya lo iréis viendo, pero yo creo que va a quedar todo muy claro. Así que el momento spam, que es que te suscribas, le des me gusta y compartas el contenido para que yo pueda seguir creando contenido y el canal crezca. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo y además me ayudas un montonazo. 0,99, nada. Es que ni un café te sale tan barato. Y recuerda que aquí hay vídeos todos los días, sea short, sea vídeo, sea directo. Si no me ves más es porque no quieres, porque yo estoy aquí todos los días. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.